Hola, bienvenidos y bienvenidas al vídeo sobre los peores reyes de la historia de España, a lo mejor. Eh, bueno, muchos historiadores dicen que Fernando VII es el peor rey que ha tenido España en toda su historia, pero desde luego los Austrias menores que vamos a ver no le van a la zaga. Da hasta un poco de palo en tener que enseñaros esta parte de la historia de España porque no hay mucho de lo que sentirse orgulloso en lo que a los reyes y gobernantes se refiere, pero sí que podemos sentirnos orgullosos de lo que es la parte en la cultura, en el arte, porque continúa la edad de oro de la cultura española. El siglo XVII es conocido como el siglo de oro por los grandes artistas, escritores que tuvimos en España. Vamos con el vídeo para ver la parte de la que sentirnos muy orgullosos los artistas y no tan orgullosos los reyes. Vamos allá. Aquí tenemos nuestra portada con los tres monarcas de este periodo, Felipe III, Felipe IV y Carlos II de España, cuya monarquía y reinado se puede resumir en este meme. Tenemos el reinado de los llamados Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, en los cuales España pues desarrolló un imperio en buena parte de Europa, en América Latina, etcétera, etcétera. Y después ese caballo que está bien dibujado en la parte de Carlos I y Felipe II, muy bien dibujado, empieza a desvanecerse hasta que se convierte en un garabato en la época de Carlos II. Este meme os lo he puesto ya en algún ejercicio y creo que con saber identificarlo, saber lo que significa este meme, yo creo que podría hacer mi trabajo. Como hemos dicho, a Felipe III, Felipe IV y Carlos II se les conocen como los Austrias menores, porque los Austrias mayores serían Carlos I y Felipe II. Aquí tenéis los años que gobiernan. Como veis, pues con ellos se cubre la totalidad del siglo XVII que estamos estudiando. Felipe III era el hijo de Felipe II, Felipe IV el hijo de Felipe III y Carlos II era el hijo de Felipe IV. No confundéis con Felipe V, que se vendría después. En el reinado de estos tres Austrias menores podemos encontrar algunas características comunes. Una de ellas tenía una personalidad mucho más débil que la de sus predecesores. Desde luego eran monarcas que nos imponían y que, de hecho, gobernaban a través de validos, como este señor de aquí, el conde duque de Olivares, quizá el valido más famoso que ha habido en España. Validos eran personas que actuaban en el nombre del rey. Básicamente, el rey se dedicaba a cazar, a la vida contemplativa, a sus aficiones, y para lo que era el gobierno y el día a día y tomar las decisiones importantes, pues dejaban a estos validos, un noble al que le depositaban toda su confianza. Básicamente se convirtieron estos validos, estas personas, en los gobernantes reales de la monarquía hispánica en estos tiempos. Algunos de los más conocidos son el duque de Lerma, durante la época de Felipe III, el conde duque de Olivares en la época de Felipe IV y Nizard o Valenzuela en la época de Carlos II. Y como digo, son importantes porque casi todas las decisiones o cosas que ocurren en esta época se atribuyen a los reyes, pero en realidad las decisiones las tomaban ellos. La monarquía absoluta se impone en España en esta época, así que las cortes, el parlamento sigue existiendo, pero decae en importancia porque el rey asume los tres poderes como está pasando en otras monarquías europeas. Sin embargo, a diferencia de otras monarquías absolutistas, la administración no se centraliza. Cada territorio sigue manteniendo sus propias formas de organización. Recordad que en España era tradicional, en lo que es la monarquía hispánica, que Castilla tuviera sus cortes, que Aragón tuviera las suyas, que en Cataluña y el Reino de Valencia, en la antigua Corona de Aragón, tuvieran sus formas de organizarse, estaban los virreinatos en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que hubo intentos, como ahora veremos, de imponer una administración centralizada solamente en Madrid, pues esto no se consigue por la tradición de descentralización que existía en España. Territorios con sus lenguas, con sus costumbres, con unas leyes que los gobernantes de España, los reyes y reinas, juran obedecer, tanto si son de Castilla como si son de Aragón. Va a haber un declive progresivo en las importaciones de oro y plata de metales preciosos de Latinoamérica. Se empieza muy fuerte, constituye una riqueza importante de España con la que se financia los ejércitos, su imperio, etcétera, etcétera, pero hay un declive, entre otras cosas porque el comercio con América se ve afectado por contrabandistas y piratas. Esto va a provocar una crisis. Cuando dejan de entrar metales preciosos en España como se habían acostumbrado durante el siglo XVI, pues ese hueco, ese dinero que deja de entrar, se nota. Vamos con el reinado de Felipe III y de cada Austria, por lo menos de Felipe III y Felipe IV, vamos a ver lo que pasó en política exterior, lo más destacado, y en lo que se llama en inglés domestic policy, o sea, política interior, ¿no? Lo que afectó a España. En política exterior, Felipe III empieza intentando ser un rey de paz. Dentro de esa guerra de 80 años que duró en Flandes, hay un periodo que se conoce como la tregua de los 12 años, que consigue firmar un tratado para que se deje de guerrear en Flandes.
pero luego decide intervenir en la Guerra de los 30 años apoyando al emperador de Alemania. Ya sabemos que eso no acabó muy bien para España ni para Alemania. En política doméstica, en política interior, el hecho más destacado es la expulsión de los moriscos. Vamos a ver. No hemos aprendido nada. Expulsar a los judíos de España por razones religiosas, de orden interno, etcétera, se demostró que fue un desastre, ¿vale? Fue un desastre en lo ético y en lo moral. Desde luego, expulsar a gente solamente por tener una religión distinta a la de la mayoría es éticamente condenable, según nuestros estándares de hoy en día, pero además fue un desastre económico la expulsión de los judíos. Se perdió toda la riqueza que ellos generaban. ¿Qué nos dice que con la expulsión de los moriscos iba a ser distinto? Los moriscos, si recordáis, era la gente que se había convertido al Islam, que después de la conquista de Granada se les había bautizado a la fuerza a las familias, pero que en secreto seguían manteniendo costumbres islámicas cuando no directamente la religión islámica. Había unas 300.000 personas en toda España, pero ojo, casi muchas de ellas concentradas en lo que hoy es la Comunidad Valenciana, lo que entonces era el Reino de Valencia, Castellón, Valencia y Alicante, para entendernos. El 33% de la población del Reino de Valencia eran familias moriscas. ¿Qué ocurre cuando les expulsamos? Pues porque se creía que podían ser aliados de los turcos, que eran el enemigo por excelencia en esta época de las potencias europeas. Las malas lenguas dicen que se alegraban cuando los piratas berberiscos, los piratas islámicos, atacaban las costas de España. Decían que la población morisca se alegraba, los apoyaba, les facilitaba las cosas. Siempre estaba el deseo de unidad religiosa. El total que al final Felipe III es partidario de la expulsión de los moriscos y esto tiene unas consecuencias muy graves. Para empezar, provoca una crisis demográfica. Cuando un país de golpe le quitas 300.000 personas, se ve afectada su economía, se ve afectada pues cómo se llenan las ciudades, se ve afectada todo. Así que hay muchas ciudades, muchas villas y pueblos, sobre todo en el campo, que se quedan vacías, se quedan prácticamente despobladas. Más todavía, la nobleza, que es la gran propietaria de tierras de cultivo, pierde una fuerza de trabajo, pierde una mano de obra, lo que es labor force en inglés. ¿Qué pasa cuando tienes un montón de campos que cultivaban los moriscos, sobre todo en el Reino de Valencia? Que provocas una crisis de agricultura. O sea, quiere decir que si tienes menos manos de obra para cultivar, tienes menos cosecha, tienes menos comida que poner en el mercado, tienes gente que se muere por no comer. O sea que la expulsión de los moriscos provocó crisis demográfica y crisis agrícola, ¿vale? De alimentación de la gente, de comida que había. Estas fotos corresponden, aquí tenéis unos escalones moriscos en una zona llamada la Catedral del Senderismo, que está en la Vall de Laguar, un pueblo de la provincia de Alicante, en las montañas de lo que sería Denia, ¿vale? Si desde estas montañas trazas una línea recta, saldrías al Mediterráneo por Denia. En esta parte interior de la provincia de Alicante, unos 20.000 moriscos resistieron la expulsión, se echaron al monte, construyeron allí sus villas, que todavía quedan los restos, como estas escaleras que hicieron para acceder a áreas difíciles de acceder. Quedan también las terrazas de cultivo para cultivar en terreno montañoso que lograron poner en marcha, y en esa zona difícil de acceder resistieron durante bastante tiempo, hasta que mandaron tropas que les dejaron sin comida, les dejaron sin fuerzas y finalmente les expulsaron. En una imagen relacionada tenéis este cuadro de Vicent Mestre, unos cuadros pintados para que el rey Felipe III observara que la expulsión de los moriscos se había desarrollado tal y como él quería. Así que este corresponde a Denia. Esto es una pintura de Vicent Mestre contando cómo 50.000 moriscos fueron expulsados de España a través del puerto de Denia. Otros 30.000 más serían expulsados desde Alicante. Fijaros qué números, 50.000 y 30.000, 80.000 moriscos, de 300.000 que fueron expulsados. Un tercio de la población del Reino de Valencia. Una barbaridad tremenda que resultó desastrosa. Vamos ya con Felipe IV. Desde luego, su papá le ha dejado el listón muy alto. O sea, expulsando a los moriscos, provocando crisis demográfica, provocando crisis agrícola. Muy bien. El listón está muy, muy alto. ¿Será capaz Felipe IV de superar las cuotas de declive que ha hecho su padre? Pues vamos a ver si será capaz. En política exterior comienza fuerte el chico, pierde la guerra de los 30 años y pierde la guerra franco-hispana. Se come la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, que ya hemos estudiado en la parte anterior, que fueron desastrosas para España. Perdemos territorios, perdemos prestigio internacional y comienza ya en picado el declive de la monarquía hispánica.
¿Qué hace en política doméstica? Pues al conde duque de Olivares no se le ocurre más que decir, oye, ¿tenemos ya absolutismo en España? Lo tenemos. Pues resulta que en otras monarquías absolutistas esto de la administración centralizada, que en la Corte de Madrid que dirijo yo, conde duque de Olivares, se tomen todas las decisiones y de allí se irradien al resto del territorio. A mí me gusta esto, quiero que todo pase por mí, así que vamos a cargarnos las administraciones de Cataluña, las administraciones de Aragón, de Valencia, vamos a revisar qué pasa con América e implantamos la administración centralizada. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que en un país con tradición muy de guardar las instituciones propias y de que el monarca único, pues será un monarca único para Castilla, para Aragón, para Baleares, para donde sea, pero tenía que respetar esas instituciones internas. Así que cuando el conde duque de Olivares anuncia esta intención, se le rebotan en Cataluña y tiene una guerra civil que le va a durar 12 años, la revuelta de Cataluña, y se rebotan en Portugal, que no hay que olvidar que Portugal en la época de Felipe II era parte de la monarquía hispánica, era un reino más de la corona hispánica. Pero los portugueses han dicho que ni hablar, que qué es eso ya de someterse totalmente en lo administrativo a la corte centralizada en Madrid. Así que comienza la guerra de restauración de su independencia, que dura también 28 años. ¿Y cómo van a acabar estas guerras? Pues mira, Felipe IV se la tiene que envainar y se tiene que ir a Cataluña a obedecer, a jurar que va a obedecer, perdón, las leyes catalanas y a respetar sus instituciones, sus cortes, su Generalitat, etcétera, etcétera. En Portugal no hay tutía, no hay solución fácil y 28 años después de la guerra de restauración, la cabezonería del conde duque de Olivares consigue que Portugal sea independiente de España y hasta nuestros días. O sea que muy bien, Felipe IV. Tu padre empezó bien expulsando a los moriscos y tú has perdido 2 guerras europeas, casi pierdes Cataluña, has estado a punto, has tenido que ir allí a jurar las leyes que no querías jurar y has perdido Portugal. Muy bien, Felipe III y Felipe IV. Lo estáis haciendo genial. Vamos a ver el hijo de Felipe IV qué hace. Carlos II. Pues el pobre Carlos II poco puede hacer. Para empezar, empieza bien. Carlos II se le tiene como un rey muy débil, muy enfermo, nació enfermo, ahora veremos por qué, pero de hecho le llamaban Carlos II el hechizado, ¿vale? Es como se le conoce historiográficamente. En España si tenemos generaciones y generaciones, vuestros padres lo estudiaron así y vuestros abuelos, Carlos II el hechizado, porque en la época se decía que seguro que tantas desgracias personales para un rey que está enfermo, que no puede tener hijos, que esto tiene que ser que lo han hechizado, ¿no? El, en el haber de Carlos II, en la cosa positiva, arregla la economía del país que estaba devastada. Después de haber perdido el comercio con las Indias, después de haber perdido las guerras y tener que pagar las reparaciones de guerra y haber tenido que mantener la maquinaria de soldados, la economía española estaba por los suelos. Pero Carlos II, él se da cuenta de que él no tiene capacidad para gobernar, él no tiene capacidad de tomar decisiones que arreglen la triste situación del país y pone a personas en puestos clave de la administración que sí que saben. La costumbre era poner a nobles por ser nobles, por tener cargos importantes, por apoyar la corona, pero él pone a gente no solo por ser nobles. Los nobles es verdad que tenían la mayoría el acceso a la educación, a formarse para saber cómo administrar el país, pero él pone además nobles que saben de lo suyo y así consigue darle la vuelta al desastre económico. El pobre Carlos II era estéril, no puede tener hijos a pesar de que se casa con una pariente suyo de la Casa de Austria. Y esto de casarse con parientes vamos a tener que comentarlo. Hay una palabra que se llama inbreeding en inglés, endogamia en castellano. Era una costumbre de muchas monarquías europeas que se casaran dentro de la misma familia, ¿vale? Me caso con mi tía de Holanda, me caso con mi prima de Bélgica. En la familia de Habsburgo esto se daba. De hecho, Carlos II estaba casado con otra persona que tenía Austria como apellido, ¿no? Porque era de la casa de Habsburgo, de la casa de Austria. Y tantos siglos de matrimonios consanguíneos, pues la ciencia nos dice que son malos para el ADN, que lo debilitan, que hace que el resultado de esos matrimonios consanguíneos pues sean bebés débiles, ¿no? Que pueden tener enfermedades o incluso una enfermedad como la que tenía Carlos II que le provocaba esterilidad. Y a pesar de los muchos intentos y de los muchos rezos y las muchas misas para que diera un heredero a la corona de España, no lo consigue. ¿Qué pasa cuando Carlos II muere en 1700 sin hijos? Pues que hay un problema de sucesión dinástica. No se tiene bien claro quién debe gobernar. ¿Debe gobernar alguien de la Casa de Austria? O sea, en ese momento Carlos de Austria,
otro Carlos, que no es hijo de este Carlos II ni nada, que estaba en Austria, dice, pues míos son los derechos dinásticos de la Casa de Austria sobre la corona de España. Pero claro, como en la paz de los Pirineos, el rey de Francia, un Borbón, se había casado con una hija del rey de España, él decía, no señor, ahora mis derechos son míos, los derechos dinásticos son míos. La Casa de Borbón debe heredar la corona de España. Bueno, pues no está clara la cosa y lo resuelven como se resuelven las cosas en el siglo XVII, a bofetadas. Sin una ONU, sin una Unión Europea, sin una institución de vamos a hablar las cosas, en vez de pegarnos, lo resuelven a bofetadas. Carlos de Austria coge sus apoyos, que Felipe de Borbón los suyos. Algunos países les apoyan también, ¿no? A Carlos de Austria le apoya Inglaterra, por ejemplo, y se dan de bofetadas en España lo que se llama la Guerra de Sucesión. Esto ya es materia de la historia que vais a estudiar en cuarto de la ESO, pero bueno, os hago un spoiler. Va a ganar Felipe de Borbón y se va a coronar Felipe V de España, y a partir de aquí empieza la Casa de Borbón hasta nuestros días, porque Felipe VI, el actual rey de España, es descendiente directo de Felipe V de Borbón y por eso lleva su apellido. Hoy la Casa de Borbón sigue teniendo la corona de España. Vamos a olvidarnos un poquito de reyes, porque como digo, no hay mucho de lo que sentirse orgulloso en esta parte de nuestra historia, pero sí en la parte de la ciencia y del arte y de la cultura. Se produce la revolución científica en el siglo XVII. Os voy a decir solamente dos conceptos y algunos nombres que os tienen que sonar. El primer concepto, la primera teoría que surge en esta época es la del empirismo. Empiricism, en inglés, el empirismo que viene de experiencia, ¿vale? Porque se decía que solamente la experiencia, solamente lo que experimentamos, lo que percibimos nosotros y nosotras mismas, nos puede dar el conocimiento. De ahí lo de empirismo. O sea, que se crea el método científico, que viene a decir que las leyes de la naturaleza, cómo funcionan las cosas en el mundo, se pueden formular, es decir, se pueden explicar a través de la observación y de experimentos que hacemos. Esto es una novedad. Pensad en un mundo acostumbrado a explicarlo todo por la religión, que incluso cuando salen las escolásticas en las universidades, la religión tenía mucho peso para explicar las cosas. El empirismo fue formulado por Francis Bacon, un inglés, y en esta época se producen muchísimos descubrimientos científicos importantísimos, incluso para nuestros días. Isaac Newton formula la ley de la gravedad, Galileo Galilei descubre la inercia y también confirma la teoría heliocéntrica de Copérnicus, es decir, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés, como se creía en la antigüedad, ¿no? Y por decir esto, pues a Copérnicus y a Galileo se las hicieron pasar bastante mal. La otra teoría importante es la del racionalismo, muy emparentada con el empirismo. Viene a decir que viene a defender el uso de la razón como un medio para entender la realidad. Pues muy parecido al empirismo. Y esto de que la razón sea la forma con la que explicamos las cosas, que hoy en día parece muy normal, en una época, como digo, en la que la religión domina, fue una auténtica revolución. Su principal formulador es el filósofo René Descartes, francés. Se escribe Descartes y casi todo el mundo en España lo llama Descartes. En Francia no se pronuncia así. Y también tenemos que hablar del esplendor cultural. En pintura, escultura y arquitectura se desarrolla el estilo barroco, del cual vamos a hablar en la siguiente parte, lo dejamos para luego. Y en literatura continúa la edad dorada de la literatura española. En Europa también vamos a tener grandes literatos como Molière en Francia o Shakespeare en Inglaterra, que os he puesto como trabajo voluntario ver una película no biográfica, pero bastante divertida, la de Shakespeare in Love, que podéis hacer una ficha para subir notas si queréis. En España vamos a tener grandes escritores en literatura, es el siglo de Cervantes, Quevedo, Góngora, no me quiero extender porque seguro que en otras asignaturas los estudiáis más, pero también tenemos que hablar del teatro, que se convierte en un medio de entretenimiento de masas de la época. Es el internet, es la televisión de la época. No había internet y televisión y la gente se vuelve loca con el teatro. Sus grandes escritores se convierten en estrellas mediáticas, ¿no? Si es que hubiera medios, pero se convierten en personajes muy famosos y que la gente va en masa a ver las obras de teatro. Se representan sobre todo en corrales de comedias, que son teatros improvisados en el patio de edificios. Vamos a ver una foto ahora. Que os suenen por lo menos, aunque los estudiaréis en otras asignaturas, los nombres de Lope de Vega, con obras como Fuenteovejuna, Tirso de Molina, con El burlador de Sevilla, o Calderón de la Barca, con La vida es sueño. Grandes nombres de la literatura española universal que se desarrollan en esta época. Aquí tenéis una foto sacada del libro de texto con la explicación de lo que es un corral de comedias, ¿vale? Con varios niveles, con dónde está esto, y esto es el patio de un edificio de viviendas.
Aquí están las entradas a las viviendas y en este patio común, lo que hoy sería el patio de luces donde tendemos, pues eran más grandes y se representaban estas obras. Aquí tenéis el único corral de comedias que sigue existiendo en el mundo, el corral de comedias de Almagro. Almagro es un pueblo de Ciudad Real. Sigue vivo este corral de comedias cerca de su plaza mayor y incluso tiene representaciones y festivales de teatro clásico que se siguen haciendo allí. Bueno, pues hasta aquí la teoría de hoy. Aquí tenéis vuestras preguntas de control. What was the nickname of Carlos II, which fairness is discussed by some historians? ¿Cuál es el sobrenombre de Carlos II, cuya justicia a este sobrenombre es discutida por algunos historiadores hoy en día? Y what is the mountainous area of the province of Alicante where some moriscos resist expulsion and live for a while? ¿Cuál es el nombre del área montañosa de la provincia de Alicante donde algunos moriscos resistieron la expulsión y vivieron durante una temporada? Pues hasta aquí la lección de hoy. Espero que lo hayáis encontrado interesante. Espero que os sintáis orgullosos de nuestro legado cultural, porque bueno, del legado real y político ya hablamos otro día, ¿vale? Pues hasta aquí la parte del siglo XVII que le toca a España. En el siguiente veremos el arte barroco. Hasta luego.